Entonces este mensaje, en realidad yo lo había preparado para los chicos, porque quería que escucharan, pero que creo que nos va a hacer muy bien a todos, escuchar verdades tan profundas del Evangelio y tan simples. Porque a veces confundimos la simpleza o la sencillez con algo de segunda o de segundo nivel o algo por el estilo. Pero la única manera que podemos llegar a entender las verdades de Dios es cuando Dios se hace simple para nosotros. Porque la vida de Dios en nosotros es tan profunda y tiene tantas cosas que nunca lo vamos a poder llegar a entender en su totalidad. Entonces al mensaje le había llamado simplemente profundo o profundamente simple. Y les leo Juan 3, 16 al 21. Las palabras de Jesús. Jesucristo, Él mismo, define la centralidad de toda la Biblia, la centralidad de todo el plan de Jesús, de Dios para la humanidad, y la central de lo que es la verdad de la doctrina, esto que acabamos de recitar como el credo de los apóstoles. Dice Juan 3, 16 al 21, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, o a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Fíjense cómo trabaja el tiempo verbal el Señor. Ya es condenado. Dios, y esto se ha descubierto, se usa mucho en traducción, en el hebreo, en los rollos del Mar Muerto y en la literatura hebraica se ha deducido que cuando se habla de Dios en los tiempos de las acciones de Dios, Dios vive en un eterno presente. Dios es. No fue ni será, es. Dios hace. Cuando estamos en Dios, como se debe recitar el Salmo 23, nada me falta, no es que nada me faltó ni nada me faltará, nada me falta, en el sentido de la esencia. Y dice, el que no cree ya está condenado. Dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Te dejas ver? Y esa es parte del testimonio que se nos pide a nosotros. Aceptar al Señor y que lo que empezamos a hacer en obediencia, que las obras que empezamos a hacer en obediencia, que por amor hacemos muchas obras, dejarlas ver a la luz, pero el Señor también las trae a la luz. Juan 5, 19 al 24, ahora le da otro enfoque y nos explica algo un poco más profundo. Cuando está discutiendo con los fariseos si es que podían trabajar en sábado o no podían trabajar en sábado, los fariseos no les importaba lo del sábado. En realidad lo que querían era tener un motivo para condenar a Jesús, porque Jesús se había declarado Hijo de Dios. Y eso para ellos era tremendo, porque al declararse Jesús Dios, era Dios mismo, o sea, se estaba asimilando al Padre. Cuando se declara Hijo de Dios, se estaba poniendo a la misma altura de Dios. Y así es. Y entonces Jesús explica y dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Acá ahora después les explico un poquito. Pero dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Por eso es importante que no es solamente Dios, es
creer en el Hijo de Dios y en Jesús. Dice, para que todos los que honren al Hijo, como lo honran a Él, como lo honran a Dios. Hay mucha gente que dice honrar a Dios, pero no honra a Jesús. Dice, el que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No dice que pasará, sino que ya ha pasado. Ahora, la conclusión que quiero traer es esta. Muchos de nosotros venimos de religiones tradicionales y todos nos decimos cristianos, pero en algunas religiones, aún diciéndose cristianas, no hacen énfasis en Jesús. Hacen énfasis en la figura de Dios y en otras cosas que nos llevan a Dios, pero como que a Jesús, de una manera o de otra, lo dejan de lado, lo ponen a un lado. Entonces, para nosotros, lo que hace la gran diferencia con esas otras religiones o digamos, confesiones cristianas, es que para nosotros la autoridad total es la palabra de Dios. Que esa es la autoridad común para todas las denominaciones que se dicen cristianas, de donde nace el credo. O sea, todos dicen que creen en la palabra. Está bien, eso digamos es la autoridad común, pero para nosotros es la autoridad exclusiva. Eso es la diferencia. La palabra y no la tradición. Cuando vos pones la tradición al mismo nivel de la palabra, entonces le estás quitando valor a la palabra. Y la palabra es Jesús, como lo define Juan. Él es el verbo, es la palabra. La palabra, hay palabra escrita y hay palabra humanada, palabra hecha hombre, ese es Jesucristo. La palabra y no la filosofía, la palabra y no la conveniencia. Y como yo no la escribí, yo no la puedo cambiar. Entonces, eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros en el centro de la cosa. La palabra, ¿qué dice la palabra? Y acá, nada menos que Jesús se define Él mismo como Hijo de Dios, como Dios, pero no solamente como Hijo de Dios. Cuando dice, el Padre tiene vida en sí misma, así como yo tengo vida en sí misma. El Padre le dice, resucita a quien quiere como yo resucito a quien quiere. Lo que está diciendo es, yo soy tan del principio como era el Padre. Si Dios no tuviera vida en sí misma, en sí mismo, necesitaría otro Dios. Dios no necesita otro Dios. Dios es Dios porque tiene vida en sí mismo. Y lo que Jesús está diciendo es, yo también tengo vida en mí mismo. O sea, Jesús no es una segunda categoría. Jesús está en la categoría del Padre. Acá están diciendo verdades fundamentales que nosotros tenemos que crear. No es una segunda persona. Es una manifestación de la Trinidad que habla del amor. Es la manifestación del amor de Dios. Y Jesús mismo, Él se define como el único camino para llegar a Dios. Yo digo, ¿por qué la gente busca por tantos lados cuando la palabra es tan clara? El problema es que no creen la palabra. ¿Por qué? Porque a la palabra se accede solo por fe. Usted no puede entender la palabra por razonamiento. Por lo que te decía, es muy profunda, pero la fe, la que te entra al corazón, en ese momento donde te hace el clic, te baja, y vos decís, sí, Jesús es real, Jesús es Dios, y lo que necesito es a Jesús. Juan 3, 35 y 36 dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Creer en el Hijo no es creer que Jesucristo existe. Creer en el Hijo, porque los demonios también saben que Jesucristo existe. Los demonios también lo creen, pero ellos no son salvos. Hay muchas personas que están en cualquier cosa y creen, además de todo, en Jesús. Eso no debe ser así. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Dice, los demonios también lo creen y tiemblan. Creer en el Hijo es aceptar que solo por el Hijo, solo
por el sacrificio en la cruz del Hijo, tenemos camino al Padre, tenemos camino al Padre y tenemos la puerta abierta al Padre. ¿Por qué? Porque lo declara Jesús, ¿en dónde? En su palabra. Algunas personas piensan que existen otros caminos. Le dan gracias a Dios, pero le dan gracias hasta a la Virgen, le prenden candeleros a no sé. Y no estoy para criticar, pero estoy diciendo, esforcémonos en mantenernos en esto, porque a veces las presiones son tan fuertes, de la tradición sobre todo, son tan fuertes que nos hacen perder el camino para llegar al Padre. Y el camino para llegar al Padre se llama Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿En dónde? En su palabra. Muchos creen que el cielo es algo que se puede ganar con sacrificios. El cielo no se gana con sacrificios. El cielo se gana con Jesús. Es la única manera de ganar el cielo, con Jesucristo. Y si nosotros, aún en tantas cosas, el otro día le decía a Patricia, me dice, aflojale un poquito con los consejos a los chicos, porque con el tema de Milo, yo veo que los papás están todos desesperados. Le digo, chicos, confíen un poquito más. Si Dios lo hizo, Dios lo cuida. No es el trabajo del Padre. Está bien que hay que trabajar, pero sentir miedo y vivir con miedo, en definitiva, es una muestra de no creer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y a veces nos pasa a nosotros en cosas diferentes, en diferentes áreas. Y eso no honra a Dios. Porque si un sacrificio fuera necesario, si un sacrificio adicional fuera necesario y pudiéramos ganar el cielo con nuestro trabajo o con nuestra obra o con nuestro aporte, entonces la muerte de Cristo, el Hijo amado de Dios, hubiese sido innecesaria. Pero el Señor mismo declara, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él afirma que no hay otro camino. Si hay otro camino, o si alguien dice que hay otro camino, usted llámele como quiera llamarle, pero esa persona está desconociendo la verdad dada por el mismo Dios en la palabra. Por eso es que yo tengo tanto problema. La verdad, me sentí liberado cuando salí de la Iglesia Católica, porque no porque los hermanos sean malos, son quizás llenos de buena voluntad, pero la palabra de Dios es tan clara, y es la misma palabra, porque si dijéramos, estamos leyendo otra Biblia, pero ahora que estoy trabajando con Biblias, y que me ha tocado también leer los libros deuterocanónicos, no hay ninguna verdad distinta, aún en esos libros adicionales deuterocanónicos que ellos tienen en el Antiguo Testamento. No hay ninguna. Y es más, el Nuevo Testamento es exactamente el mismo, los mismos 27 libros. Entonces, esto de colgar o interceder, hacer interceder a otros. Jesús es Dios porque Él lo dice, y yo lo tengo que creer porque Él lo dice. ¿Lo creo o no lo creo? Así de sencillo. Porque es por fe. Él dice con toda claridad, yo soy el camino. Nada más, pero nada menos. De tal manera en que no queda ninguna duda, no dejó una puerta abierta. Si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que creer en Jesús. Si no, estamos creyendo en cualquier otra cosa. ¿Amén? Amén. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y acá está hablando en tiempo presente. O sea, los que somos fieles a la palabra, los que somos salvos a través del nombre de Jesús, de hacer a Jesús nuestro Rey y nuestro Salvador, ya pasamos de la muerte a la vida. Hoy me escribía alguien, porque a veces me escriben, Patricia, y me dicen, pastor, miren qué pregunta me hacen por internet. Dicen, los apóstoles y los profetas, ¿es verdad que ellos están en el cielo esperando el juicio eterno? Un hermano de no sé dónde sería. Le digo, mire, los apóstoles y los profetas están donde vamos a estar todos nosotros esperando el juicio, pero si son salvos no van a esperar el juicio eterno, porque nosotros que somos salvos ya pasamos ese juicio, ya somos salvos. Ahora nosotros vamos a ir al otro juicio, que es donde el Señor nos da las coronas, nos premia o nos reprende y nos dice, escúchame, te quedaste cortito, pero no es un juicio de salvación. El juicio eterno es para los inconversos, esos van a tener un verdadero juicio eterno, pero tratar de profundizar en esas cosas, es tan grande el misterio de Dios
que a mí me tiene que alcanzar con esto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Esa es una verdad sencilla. Dios me ama, Dios es amor, Dios se encarna en su Hijo y Dios nos entrega al Hijo. Lo hizo pagar el precio de mis pecados, murió por nosotros, pero no solamente que murió, sino que resucitó y que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Ya hicimos nosotros lo que se llama en ley el per saltum. Esto que está tan de moda en la Argentina, un per saltum. Ya lo hizo el Señor. Ya saltamos ahora al trono del Señor y nos vamos a encontrar con Dios cara a cara. Pero otra vez, es por fe. Y la fe no está en la mente. En la mente están las cosas profundas, la fe está en el corazón. La fe está en el corazón. Eso es lo que te quiero invitar esta mañana. Que dejes de razonar la palabra y que empieces a vivir la palabra. Las cosas sencillas de la palabra. Que Jesús es el Señor y que toda lengua va a confesar eso en la eternidad. Pero nosotros, que ya lo aceptamos, ya estamos del otro lado. ¿No es un buen momento para alabar a Dios? ¿Amén? ¿No es un buen momento para alabar a Dios? Damos gracias al Señor por su palabra. ¡Aleluya!